Hola, hola a todos. Hola, voy a compartir con ustedes para iniciar la clase. ¿Están viendo la imagen, jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Sí se ve. ¿Sí se ve? Yo se ve, doctor. ¿Ya? Sí, Bueno, doctor. aquí vamos a hablar de algunas características de esta cara medial de la cavidad nasal, donde encontramos a los dichosos cornetes, ¿sí? A los dichosos cornetes, que en esta imagen se ven seccionados. Todos están seccionados. Pero este es con la finalidad de que ustedes puedan entender que en esta cavidad nasal existen conductos, orificios que van a comunicar con esta cavidad nasal. ¿Mm? Entonces hay varias características, ¿sí?, que nos van a permitir entender que tenemos algunas estructuras que se dan a nivel de estos cornetes y de la pared lateral de las masas, la pared medial de las masas laterales, y que engloba varios agujeros. Les decía yo que el día de ayer que había unos espacios a nivel del hueso frontal que eran los senos frontales, pero que estos senos frontales se abren camino a través de espacios, vamos a decirlo, de espacios que comunican con la cavidad nasal. Este seno frontal, ¿sí? Este seno frontal se comunica con la cavidad nasal. Aquí está puesta una pequeña sonda muy delgada para que ustedes puedan ver cómo se comunica el seno frontal, ¿sí?, que pasa desde el hiato semilunar, ¿sí?, desde el hiato semilunar, y que puede llegar al seno frontal o al revés, y forma un conducto frontonasal. Frontonasal. Si ustedes observan, este sería el cornete medio que está seccionado, para que nosotros veamos que encontramos aquí un abultamiento que se conoce como bula etmoidal. Esta bula etmoidal va a permitir la salida o la abertura de las celdillas etmoidales medias que se van a comunicar con la cavidad nasal. Le pertenece o se encuentra relacionada esta bula etmoidal con el cornete o con la concha media, por debajo de ese cornete. Por debajo del mismo cornete medio, vamos a encontrar la abertura del dichoso seno maxilar,
el maxilar superior tiene un espacio llamado seno del hueso maxilar. No recuerdo si aquí está. Es un seno muy grande, el del maxilar superior. Vean. Pues este seno, pues tiene su comunicación con la cavidad nasal, con lo que acabamos de ver. Vean. Entonces aquí está la abertura del seno maxilar, ¿sí? Del seno maxilar, y que se está relacionando con estos espacios, ¿sí? Con estos espacios. Entonces es importante el poder entender cómo se relacionan estas cuestiones. Si ustedes ven aquí atrás, encontramos el seno esfenoidal que se está comunicando con una sonda hacia la cavidad nasal, ¿sí? Hacia la cavidad nasal. Y vean que también puede tener relación este seno etmoidal con las celdillas etmoidales posteriores para formar las celdas esfenoetmoidales. Esfenoetmoidales. Por debajo del cornete inferior, vemos cómo también hay un orificio aquí que se va a comunicar con la cavidad orbitaria. Por debajo del cornete inferior vamos a encontrar un orificio que marca el inicio del conducto nasolagrimal. Nasolagrimal. ¿No? El trayecto que sigue la sonda para llegar del seno frontal a la nariz, pues habla de un conducto que algunos le llaman infundíbulo. Infundíbulo. ¿No? A través del agujero semilunar, ¿sí? De la abertura semilunar o del hiato semilunar, ¿sí? Va a dar la salida aquí está el semilunar, va a dar la salida a las celdillas etmoidales medias para que puedan drenar su contenido. Entonces, esta cara medial de las masas laterales donde se desprenden los cornetes tienen abultamientos, como es la bulla etmoidal, como es el proceso uncinado, ¿sí? Un proceso uncinado que puede variar de posición, tiene la abertura del seno maxilar, tiene las aberturas de los senos esfenoidales, tiene las aberturas de las celdillas etmoidales posteriores, tiene lo relacionado con el conducto del infundíbulo, ¿sí? Y con el nasolagrimal. Entonces hay una relación de ser que si yo lo traduzco al aspecto óseo, pues acá está el hueso. Vean, acá está la bulla, ¿sí? Este es hueso, pues. Y aquí tiene la bulla un pequeño agujero, que es la salida propiamente de los espacios de las celdas etmoidales medias. Vean cómo el hiato semilunar también tiene aberturas de las celdas etmoidales anteriores.
Entonces vean aquí está el fundíbulo que conduce al conducto nasofrontal que va a unirlo con el seno frontal. Entonces es importante el poder conocer cómo está distribuido esta situación. Repito, el cornete superior casi no se relaciona más que con los espacios del seno esfenoidal y que tiene que ver con los senos esfenoidales. El cornete medio tiene relación con la bulla etmoidal, tiene relación con el hiato semilunar, tiene relación con el infundíbulo, ¿sí? Que se presenta sobre esta cara ósea. Aquí están seccionados el cornete medio y el inferior para permitir observar lo que les estoy diciendo. No son espacios que se ven metidos ahí entre los cornetes, son espacios que drenan hacia la cavidad nasal, ¿sí? Y que están relacionados con este hueso etmoides. Las fracturas de este hueso que se dan en una clasificación de Leipziger y Manson y hablan de fracturas naso órbito etmoidal y que se dan fracturas de primero, de segundo y de tercer grado. Esas fracturas que estoy mencionando, que son naso órbito etmoidal, se clasifican de acuerdo a los grados. Y entonces la correlación de lastimar a este hueso etmoides pues puede fastidiar al paciente y lo puede poner en una situación incómoda, complicada. Vean, una fractura naso-órbito etmoidal de tipo 1 que es incompleta y es de un solo lado. Vean aquí cómo se fracturó el maxilar superior y de paso jaló hacia atrás, hacia la lámina papirácea. Esta es incompleta porque está el músculo que abre y cierra el ojo. Este es de un solo lado, es unilateral, es una fractura naso-órbito etmoidal. Vean, aquí hay una fractura naso-órbito etmoidal tipo 1 completa. Y del otro lado van a ver una fractura naso-órbito etmoidal tipo 1 completa pero bilateral. Aquí solamente se da de un lado, aquí se da de los dos. Entonces aquí se va a fracturar propiamente la región de la nariz que se va a relacionar con los cornetes, con la lámina papirácea, se va a relacionar con el tabique óseo y nos va a poner al paciente incómodo. Incómodo. Entonces, es importante poder entender que tenemos fracturas que afectan al hueso etmoides,
vean, acá hay una fractura naso-órbito etmoidal tipo 2, pero que solo es en un solo lado. Pero esta ya tiene varias fracturas. Aquí hay otra fractura tipo 2 que también es bilateral, pero miren aquí ya cómo se afectó la pirámide ósea nasal, ya se afectó porque ya desprendió partes del hueso. Y entonces la fractura se puede alargar hacia atrás y fastidiarnos la carótida interna, o sea, el riego sanguíneo del polígono de Willis. Y vean, aquí está las fracturas naso-órbito etmoidal tipo 3 de un solo lado, pero con muchas minutas se desprende el músculo. Vean esta fractura tipo 3, naso-órbito etmoidal. Doctor, perdón por la interrupción, pero no podemos ver, bueno, al menos yo no puedo ver la imagen. Ya no está ¿No están viendo presentando, doctor. No, doctor, ¿Cómo? dejó de compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? Ya, doctor. Entonces vean, aquí está la fractura tipo 3, que es unilateral, pero miren, con minuta, con pedazos, se desprende el antifaz muscular, vamos a decirlo metafóricamente. Aquí es la misma fractura, pero vean cómo es de manera lateral, se destrozan en pedazos los huesos propios de la nariz y parte del hueso maxilar superior y afecta al etmoides a nivel del tabique óseo, de la parte cartilaginosa, de la lámina papirácea, fastidia nunguis. Entonces se vuelve aquí una situación complicada. Se vuelve una situación complicada. Entonces, la fractura tipo 1 es una fractura con fragmento único central, donde se encuentra preservada la inserción del ligamento cantal. Puede ser de un solo lado o puede ser bilateral. Entonces, vean cómo el ligamento se desprende, aquí está desprendido, hay mucho pedacito de los huesos, aquí está completamente chañicos, la fusión frontal de la nariz, ¿sí? Y que puede extenderse hasta la base del cráneo y nos puede fastidiar el dichoso polígono de Willis. Entonces hay fracturas de Lefort que se dan también aquí en la cara y que son importantes para su tratamiento. Estas son las tipo 3. Aquí están las tipo 2, que todavía llevan una conformación más o menos de la cara. Aquí está bilateral. Vean cómo se empieza a distorsionar la forma de la nariz, cómo se despegan los huesos propios. La rama ascendente del maxilar superior se fragmenta y de esta manera se dan estas fracturas naso-órbito etmoidal tipo 2. Y la 1 puede ser también unilateral, donde solamente un lado esté con alguna fractura, en este caso de maxilar superior, ¿sí? Y vean,
Cuando es bilateral, todo está afectando al maxilar superior, a la rama ascendente del maxilar superior, a los huesos propios de la nariz, pero que van a incidir sobre la pirámide nasal y que a fondo se relaciona con la lámina papirácea y con los huesos propios de la nariz, así como del maxilar superior. Entonces vean cómo está distribuida esta situación. No faltaba más que un pedacito que era de este etmoides. Y con esto vamos a dar por terminada la presentación de este hueso. ¿Hay algún comentario? Doctor, yo tengo una pregunta. Ay. Dígame. Este problema obviamente se resuelve con cirugía, pero ¿qué se hace en esas cirugías? En ocasiones estos pacientes que tienen fracturas expuestas con minuta y que están a nivel de la cara, sobre todo las fracturas que son las de Lefort, que son muy dadas a comparar con estas, dependiendo de la gravedad de la fractura, es como va a intervenir o van a intervenir el trauma. Se da un trabajo de equipo entre traumas, otorrinos, y a veces neurocirujanos para valorar en realidad el riesgo de la fractura que se dio y hasta dónde avanzó. Entonces, no son sencillas, todas las fracturas de frente son peligrosas, pero si se quedan en la parte nasal, pues a lo mejor no hay tanta situación, pero normalmente esas fracturas se avanzan hacia la base del cráneo, pudiendo lesionar las estructuras vasculares importantes, como es el polígono de Willis, ¿sí? O generar un daño a la masa cerebral, donde tengamos repercusiones permanentes. Entonces, es importante el poder conocer cómo se aborda este tipo de pacientes que tienen fracturas a nivel de cara y que tienen que ser valorados e interrogados de manera neurológica. El interrogatorio neurológico es así como que meticuloso, tardado, para que puedan llegar a un punto específico. Dependiendo del tipo de fractura, pensando en el tipo de lesión, pues el trabajo a veces se hace en equipo, ¿sí? Dependiendo del riesgo del paciente. ¿Algo más? Sí, yo tengo una. Dígame. Bueno, digamos que me dan un golpe en la nariz y digamos que ese golpe me deja pues la nariz chueca, ¿no? Sí. Y tengo la nariz chueca y pienso yo que cuando tengo la nariz chueca, pienso que es como un tipo de fractura nasoórbito tipo 2, ¿no? Ya que pues está desviado el, la nariz, ¿no? El tabique. Ajá. Bueno, dependiendo, porque a veces lo que se lastima es el cartílago. Y con el cartílago pues no hay tanta bronca. Pero cuando ya se llega a la parte ósea, entonces se valora a través de los estudios de imagen para poder
para poder llegar a un diagnóstico certero, sobre todo si es neurológico, porque el paciente que tiene trauma en cráneo tiene que ser movido de una manera adecuada para no provocar una lesión más grave. Sobre todo si hay pérdida del conocimiento, porque no sabemos cómo está el paciente. Entonces, el interrogatorio neurológico es fuerte, pero cuando el paciente está inconsciente, pero tenemos datos de fractura de cara o de fractura de base de cráneo, esos pacientes se mueven con técnica para no provocar ninguna lesión que se complique, pues, porque son peligrosas. Todas las fracturas de frente son peligrosas y muchas son mortales. Ok. Y como usted dijo, si es de cartílago, sería fácil un reacomodamiento, ¿no? O sea, no necesariamente ir a un hospital, sino acomodárselo así nomás. No siempre, por eso es el apoyo del estudio radiológico para valorar si en realidad nada más es el cartílago y ya el cirujano maxilofacial o el otorrino, el cirujano de otorrino, valorarán la situación de emitir un diagnóstico certero para ver qué es lo que hay que mover. Les digo, si es el cartílago, pues no va a haber tanta bronca porque se lo acomodan, ¿sí? Y no hay gran cosa, pero cuando está lesionado el hueso, tabique óseo, paredes óseas que conforman parte del macizo facial, pues se ve complicada un poco la situación. Dependiendo, son muchas características para hablar de las fracturas. Yo puse las fracturas clasificadas de esta manera, pero hay muchas clasificaciones. La gran mayoría habla de las de Lefort, fracturas de Lefort, que también se dan en diferentes grados y en diferentes profundidades, que van a determinar el pronóstico del paciente. Entonces es importante conocer la situación de la lesión para poder tomar una decisión de cirugía, sobre todo, ¿no? De cirugía, sobre todo para el paciente que está con un trauma facial en ese tema. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues jóvenes, es viernes, el cuerpo lo sabe, el mío más que el de ustedes, porque ya está más viejito. Vamos a pararlo ahí, y nos vemos el día lunes ya con esfenoides. Que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien, cuídense, jóvenes, y nos estamos viendo el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.